Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Y mi nombre es Leonardo Mendoza. El día de hoy vamos a ver un tema fascinante que todos tenemos porque hace parte de nosotros, es inherente a nosotros. Y vamos a ver unos tips, vamos a ver unas recomendaciones para lograr entender más que cualquier cosa realmente qué es el miedo. ¿Por qué? Porque generalmente o según nuestra cultura nosotros traemos una forma de ver el miedo, ¿sí? Una forma de ver el miedo como algo negativo, como algo malo, como algo que hay que temer, como algo que nos bloquea. Y es verdad que a medida que nosotros vamos avanzando en la vida, esa programación que tenemos desde niños y cultural, que no es culpa de nuestros padres, que no es culpa de la sociedad, simplemente está ahí, nos empieza a hacer daño. Empezamos a temerle a cosas, a pesar de que ya somos grandes, estamos llenos de miedos, de una cantidad de miedos que nos paralizan. Es que el miedo grave es cuando nos paraliza, cuando no nos permite a nosotros reaccionar y quedamos ahí como en la encrucijada. Yo creo. Entonces, Bueno, ya vamos a ver el miedo desde ópticas diferentes. Bueno, ya no, eso con el fin de poder entender que hace parte de nuestra vida, que es inherente a nosotros como seres humanos y como seres vivos. Yo creo que pues desde que sea un ser pensante, desde que tenga el cerebro, tiene miedo. Tiene que ver mucho con el instinto también, ¿sí? Con nuestro predominante cerebro reptiliano, nuestro cerebro básico, que es el que reacciona. Y como está en automático, entonces él hace lo que quiere. Y con el tiempo empieza a protegernos, porque realmente lo que busca es protegernos. No quiere que ese tigre, ese león nos coma. Entonces, el miedo viene a esa parte de cuidarnos como especie. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, que tiene el ser humano, y en realidad pues todos los seres vivos pensantes que tienen cerebro, y nos permite a nosotros estar vivos y evolucionar como especie y llegar donde estamos hoy, y nos va a permitir avanzar mucho más, entendiendo el concepto de lo que es el miedo. Entonces, el tema de hoy es un tema que nos atañe a todos y que yo sé que esta charla nos va a servir mucho, porque precisamente yo creo que al que más le va a servir es a mí. Aunque ustedes no lo crean, yo soy un ser supremamente temeroso de muchas cosas. Poco a poco me he ido dando cuenta de eso. A veces siento que las cosas no evolucionan como debería, y si empiezo a trabajar, en el fondo me voy dando cuenta de que todo parte de un miedo mal manejado, de un miedo no entendido, de un miedo no enfrentado, de un miedo que no se le ha hecho un proceso para que me sirva para algo y no simplemente sea algo que me paralice, como muchas veces me ha pasado, y yo creo que le ha pasado a mucha gente. Eso no es pecado tampoco, eso no es malo, eso hace parte de nuestro ser humano, pero lo interesante es que nosotros podemos empezar a manipularlo de cierta forma, a nuestro beneficio. Y eso es lo que queremos que veamos el día de hoy. Veamos esa posibilidad de cambiar realmente esa opción que tenemos a algo que realmente nos ayude. Entonces, bienvenidos de nuevo, Venciendo tus miedos, presentación de Guía de Riqueza. Y vamos a empezar con un video, ¿sí? Un video de motivación, un video de reflexión. De pronto ya lo han visto en internet, eso circuló mucho por internet, pero es un video muy interesante en donde esta chica nos muestra, nos da una forma de ver la situación desde otro punto de vista. Entonces, pongámosle cuidado y sobre eso nos vamos a basar el día de hoy. 7.3 billones de personas en nuestro planeta Tierra y solamente el 9% trabaja en donde siempre soñó. El resto del 92% de las personas no lo hace debido al miedo. Miedo a ser fracasado, miedo a ser rechazado, miedo a defraudar a su familia y amigos, miedo a ser incapaz de cumplir tus sueños, simplemente miedo. El miedo es una de las enfermedades más destructivas y peligrosas de nuestro planeta. Si la dejas, te detendrá y paralizará por completo.
Lo que tú no sabes es que el miedo no es real, no es físico, no se puede tocar. Solo existe en nuestra imaginación y en nuestra mente. Y como la mente es tan poderosa, puede llegar a sentirse real. Y hasta se puede llegar a sentir en los huesos y por debajo de la piel, siendo capaz de frenarnos a hacer cosas de las que somos capaces de hacer. Y lo peor del caso es que el miedo mata sueños. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero lo que sí te puedo decir es que ese sueño que has vivido millones y millones de veces en tu cabeza es posible y se puede llegar a ser realidad. William Walker dijo en La Ley de la Atracción: tú atraes lo que tú piensas y sientes. Solo tienes que decidir qué quieres ser y cómo le vas a hacer. El universo se va a interponer en tu camino y te va a dar 1001 razones para que no sigas tu sueño, pero ¿sabes qué? Tú tienes que seguir, porque tienes la posibilidad de lograrlo y eso depende de ti, solamente de ti. Nadie dijo que sería fácil. Si fuera fácil, no conoceríamos a Oprah Winfrey. Si fuera fácil, no habría un Jim Carrey. Si fuera fácil, no habría un Steve Jobs, Walt Disney. Si fuera fácil, no conoceríamos a Juan Gabriel. Tú eres como un imán. Lo que tú sea que seas y pienses, lo vas a traer. Si tú eres una persona negativa, vas a traer cosas negativas a tu vida. Si tú eres una persona positiva, vas a traer cosas positivas. Si tú ayudas a la gente te va a ayudar a ti. Y si tú lo puedes visualizar en tu mente, lo puedes tener en tus manos. La visualización funciona si trabajas duro por tus sueños. ¿Cuántas veces no te rechazaron? Te falta más experiencia, no eres suficientemente alta, no eres el perfil que estamos buscando, no eres lo que estamos buscando, no y no. Lo que alguien piense de ti no es tu realidad, es la de ellos. Detente, piensa un momento y reacciona. Puedes elegir entre vivir tus sueños o vivir tus miedos, no hay de otra. La mayoría de la gente vive sus miedos. Detente, piensa un momento y reacciona. Comete errores, cáete 10 veces, levántate 12. Si tú no vas tras tus sueños, alguien más lo hará y probablemente terminarás trabajando para esa persona. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres ser más exitoso? Te invito a que inviertas en ti mismo, que le des un giro a la moneda. Te invito a que estés solo y convivas contigo mismo y te conozcas a profundidad. Rodéate de gente imparable y razonable, gente que quiera más, gente que te rete. Cuando te conviertes en esa persona para la cual fuiste diseñada y creada en este mundo, comienzas a separarte del resto de las personas y comienzas a brillar. Te reto a que llegues al punto en el que ya no te importe caerle bien a los demás, porque estás pensando en ser tú mismo y llegar al próximo nivel. Te reto a que no dejes que nadie te robe tu sueño, a que sigas siendo un soñador eterno, cometas locuras, te enamores y sigas tratando. Porque es mejor morir intentando una y otra vez que vivir sin hacer nada. Así que protege tu sueño, porque la mayoría lo abandona. ¿Eso es lo que quieres? ¿Estás seguro? Despierta, estás a solo un clic de cambiar tu vida. Todo depende de ti y estoy segura que lo harás. Entonces, ¿cómo les pareció ese video? Poderoso, ¿cierto? Dice muchas verdades en poco tiempo, dice muchas cosas que sentimos y que muchas veces no avanzamos. Ella se llama Regina Tarrot, ¿sí? Síganla en Facebook, en Instagram. Ella constantemente está haciendo estos videos, es muy buena dando ese tipo de charlas, es una motivadora y realmente es bien interesante los temas que ella maneja. Recuerden que todos los temas que ustedes puedan utilizar, de los materiales que nosotros le enviemos o del material que nosotros recomendemos, maravilloso, pero si ustedes pueden también encontrar gente que los mentoree, gente que ustedes sigan y digan, me fascina esta persona como habla, maravilloso, bienvenido. Están totalmente en libertad de aprovechar esos recursos, que son recursos que nos permiten a nosotros avanzar, ir a donde queremos llegar. Entonces, vamos a ver las 5 claves para superar tus miedos. ¿Sí? ¿Cuándo? Desde ahora mismo. 5 claves. ¿Cuántas? 5. Entonces, mira que es algo muy sencillo, entre comillas. Y dice, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Nelson Mandela. No es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Lo que decíamos al inicio, el miedo es inherente a nosotros, ¿sí? El miedo está ahí. Pero nos corresponde a nosotros conquistar ese miedo. Nos corresponde a nosotros conocerlo y nos corresponde a nosotros avanzar para que él no nos frene, sino que nos ayude, nos impulse. Aquí al otro lado dice, el miedo es lo contrario del amor. Elige amar y confiar.
Y tiene que ver con esa desconfianza, con esa forma natural de en que fuimos criados y de que es algo desconocido. Cuando hay algo desconocido empezamos a sentir que realmente, Dios mío, ¿qué pasará ahí? ¿Llegará? Mi vida está en peligro, podré perder mis posesiones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno dice que el miedo es el que empieza como a atraparlo. Por el contrario, cuando hacemos las cosas desde el amor, ¿sí? Entendiendo que el miedo es un sentimiento que no vamos a quitarlo ni a negarlo tampoco, sino que simplemente lo vamos a entender y lo vamos a aprovechar. El amor y el miedo trabajando juntos pueden perfectamente hacer cosas maravillosas. Entonces, en el transcurso de la charla vamos a ir viendo cómo vamos a hilar, ¿sí? Cómo vamos a ir tejiendo estas claves para que nos ayuden en el día a día, porque también es un trabajo del día a día. No es que yo me quito el miedo hoy y ya se me quitó de por vida. No, es un trabajo que tiene que ver mucho con lo que nosotros tenemos en la mente. Por eso es mucha recomendación en lo que leen, mucha recomendación en lo que están viendo, mucha recomendación a quienes están escuchando, porque muchas veces allí es donde empiezan los miedos. De pronto el miedo te lo están poniendo afuera. Quizás la persona que tiene miedo y que tú le preguntaste es la que te está influenciando, te está alimentando con esa energía. Quizás tú quieres hacer muchas cosas, quizás tú quieres llegar al diamante, pero hay personas ahí al lado que te están diciendo, no, eso es complicado, eso es miedo, ay, usted ganando toda esa plata lo van a secuestrar, ¿sí? Cosas así. Y ahí es donde realmente uno dice, ¿ese miedo es mío o es un miedo que alguien me prestó? Y digamos que con el miedo que tenemos nosotros natural, con ese tenemos. O sea, no nos permitamos, no nos demos ese lujo de dejarnos contaminar de los miedos de otras personas, porque ahí realmente no estaríamos viviendo nuestras vidas, estaríamos viviendo la vida de ellos. Entonces, vamos a empezar con estas claves. Entonces, primer clave, deja de huir. La única manera de liberarte del miedo es afrontándolo. Y culturalmente nosotros aprendemos es lo contrario, aprendemos a huir de él, aprendemos a negarlo, aprendemos a decir que no está ahí, aprendemos a que no podemos expresarlo. Por ejemplo, a nosotros como niños, nosotros teníamos que demostrar que no teníamos miedo cuando estábamos con los amigos, y eso lo llevaba uno un reto a otro reto, y así sucesivamente. Pero nunca nos enseñaron a enfrentarlo, nunca nos enseñaron a mirarlo a los ojos, nunca nos enseñaron a decir, señor miedo, aquí estoy, ¿qué necesita? ¿O para qué está ahí? ¿Qué me quiere avisar? ¿Qué me quiere informar? ¿Qué información me trae? ¿Sí? Porque realmente esa es la esencia del miedo. El miedo es una idea, es una sensación, es un mensaje que tu cuerpo te está dando sobre algo que está sucediendo o que está próximo a suceder, o que quizás por alguna anterior experiencia pues reaccionaste de cierta forma o te pasó algo y ya se te quedó fija en la mente. Entonces, cuando dejamos de huir y enfrentamos ese miedo, el panorama se vuelve totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener, a coger el toro por los cuernos, como se dice popularmente. Empezamos a enfrentar, empezamos a ver que esos miedos realmente no eran tan poderosos, y empezamos a entender cómo funciona nuestra mente, porque ahí es como la clave, aprender cómo funcionamos nosotros, cada uno de nosotros. Al entendernos podemos empezar a tener reacciones diferentes, respuestas diferentes, podemos empezar a fluir de forma totalmente diferente. Y aquí dice que liberarte del miedo. Yo pues, ayudé a hacer la presentación, pero liberarse del miedo totalmente no es como el propósito. El propósito es entenderlo y permitir que ese miedo te permita trascender, te permita entender el mensaje para ver a dónde es que te quiere llevar. Pero el miedo siempre va a estar en nosotros. Hay miles de ejemplos de personas con típicos miedos. El miedo más digámoslo, como más popular, o a lo que más le tiene miedo a las personas, normalmente es la muerte, ¿sí? Es el miedo número 1. El miedo número 2, hablar en público. Yo aquí le estoy hablando a una camarita, ¿sí?
Entonces, ahí hay públicos, no sé, entonces uno está hablando y hay personas que hacer esto les parece terrible. Pero lo interesante es que cuando uno afronta esos miedos, ¿sí? Y hay casos y muchos ejemplos de personas que uno diría, ay, no, es que es una persona que no le da miedo, un presentador, un cantante, un político, ¿sí? ¿A eso qué le da miedo subirse a la tarima? Y resulta que ellos cuentan, y hay anécdotas de personas que después de muchos años de estar presentándose al público con ese miedo escénico y haciéndolo pues constantemente, 30 o 40 años después, aún siguen con ese miedo y deben hacer ciertos enfrentamientos, dejar de oírle y tomarlo por los cachos, como decimos, para poder que ellos puedan fluir. Entonces, cuando ellos ya salen a tarima, empiezan a hablar, empiezan a contar la historia que van a contar, ahí es donde realmente se empieza a ver que el miedo simplemente fue como en el inicio, o sea, fue como algo que trató de pararte, pero que en el proceso de ya avanzar, ya ellos sacan su profesionalismo, sacan su palmarés, sacan sus cualidades y empiezan a hacer de eso algo que fluya y que sea una presentación maravillosa. Entonces, no piensen que una persona porque es alta o porque es muy fuerte o porque es un hombre no tiene miedos. Yo les digo, todos tenemos miedos y tampoco podemos empezar a decir que existen las personas sin miedo. El miedo es un mecanismo de defensa y simplemente es eso. Entonces, enfréntalo, no huyamos de él. Cuando él se presente, confrontémoslo, preguntémosle, porque ahí es donde realmente empezamos a ver que esto empieza a evolucionar. Muy bien, vamos para el segundo. Dice, deja de negarlo. Y va hilado muy finito con el anterior, porque esa es la otra parte. Nosotros tenemos una imaginación y una capacidad mental tan sorprendente que no la conocemos totalmente. Vencer el miedo asusta menos que sentirse impotente de por vida. ¿A qué va esto? Nosotros somos expertos en negar las cosas, ¿sí? Y cuando nosotros, como toda la vida hemos estado negando los miedos por la parte social, pues ahí es donde uno empieza a decir, caramba, ¿cómo así que yo hacía esto? Era porque lo aprendí y yo estoy negando las cosas porque digamos que ante la sociedad expresar que uno tiene miedo no está bien visto. Y ahí es donde uno dice, yo tengo que esconderlo, tengo que negarlo, tengo que decir que a mí no me dolió, no me da miedo, yo soy el berraco, yo soy el máximo, yo soy el superhombre, la supermujer, ¿sí? Y eso es negar. O sea, cuando el miedo se presenta, ¿qué nos ganamos negándolo? ¿Sí? O sea, está ahí, es inherente a nosotros. Que haya más gente alrededor, pues sí, hay gente, pero ¿qué hacemos? No podemos seguir negando lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, porque es que es la información que nos está enviando el cuerpo. El cuerpo, a través de todos estos sentimientos, empieza a enviarnos información, y cuando nosotros conocemos cómo son nuestras reacciones, pues podemos realmente saber si estamos haciéndolo bien o si estamos reaccionando, digamos, como fuimos programados. Entonces, vencer el miedo es simplemente dejar de negar que existe. Hay situaciones que nos atemorizan y es normal, ¿sí? ¿Ya? Y cuando nosotros empezamos a afrontarlas, pues las situaciones empiezan a ser totalmente diferentes. Entonces, el miedo simplemente es una reacción a lo que está pasando, a lo que puede suceder, y simplemente nos está dando esa gabela de darnos esa información. Entonces, dejemos de negar el miedo. Somos seres humanos, somos personas con virtudes, con defectos, con sentimientos, con reacciones, y dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, existe algo llamado miedo, ¿sí? Entonces, ¿por qué negar una parte de nosotros? ¿Qué nos ganamos negándolo? Solamente haciéndolo que se vuelva más y más grande, porque entre más negamos algo, va cogiendo más energía.
Entre más negamos algo, se va volviendo más grande, se va volviendo más poderoso, se va volviendo más difícil de manejar. Y lo que pasa es que cuando lo niegas de esa forma, llega el momento en que él te domina y te paraliza. Y entonces ahí es donde dan los ataques de pánico, ¿sí? Ataque de pánico es que te paralizas, te falta la respiración, sientes que te vas a morir, pero no te mueres, ¿sí? Entonces, todo eso parte de la misma forma en que hemos afrontado de forma equivocada y en que hemos tratado de esconder en nuestro cuerpo ese miedo, en el negárselo al mundo, de no dejarlo fluir, y todo lo que se estanca, todo lo que se frena, todo lo que se bloquea, pues con el tiempo nos pasa factura. Y lo peor es que si seguimos negándolo y seguimos en ese círculo vicioso, pues va a ser cada día más fuerte, cada día va a ser más poderoso, cada día va a... Y digamos que teníamos miedo en un tema, pero resulta que ese miedo ya nos trajo otro tema y ya no le tenemos a una sola cosa, sino a dos, y esas dos nos llevan a otra siguiente, y eso se va volviendo una bola de nieve inmensa de miedo, que simplemente si nosotros hubiéramos dejado que fluyera, si lo hubiéramos entendido, pues nos habría permitido avanzar. Entonces, segundo, deja de negarlo, no lo neguemos, está ahí, trabajemos en él. Los invito a que trabajemos, a que lo entendamos, a que miremos qué información trae y cómo podemos avanzar. ¿Listo? Número 3, deja de luchar. Seguimos hilando. El mundo siempre te acompañará mientras siga creciendo, ¿sí? Y eso de deja de luchar tiene mucho que ver con los dos anteriores, porque es inherente a que siempre hemos tenido esa sensación de que hay que enfrentarlo, o que hay que negarlo, o que hay que bloquearlo, y es una lucha interna, ¿sí? Entonces esto ya no solamente el miedo empieza a afectarnos en un aspecto de nuestra vida, o en el aspecto, digamos, el miedo que tenemos escénico, o el miedo que le tenemos a una araña, o el miedo que le tenemos, no, sino que ya empieza a afectar todas las partes de tu vida, o sea, todo lo que tú eres como persona. Entonces, algo tan sencillo como tenerle una fobia a un insecto puede generarte reacciones que no sean las más correctas. Por ejemplo, vas conduciendo y sientes que se te metió un bicho, y entonces gritas y mueves la dirección y puedes causar un accidente. O sea, pues hombre, tener un bicho en la mano y a uno le da pánico debe ser dificilísimo, pero es la reacción, ¿sí? Y todo parte de que no se ha trabajado esa misma reacción para poder tener la forma correcta dependiendo de lo que esté sucediendo. Entonces, dejar de luchar significa que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que somos nosotros, tiene que estar enfocado en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros, de donde podemos aprovechar las energías, y esas energías, el miedo muchas veces nos las puede trastocar. Entonces, no luchemos contra el miedo, sino enfrentémoslo de una forma cariñosa, de una forma como si fuese una persona, es una persona que está en nosotros, que nos está diciendo, y no es luchar contra él, sino aliarnos con él, porque simplemente es un mecanismo de defensa, y ese mecanismo de defensa nos está ayudando. Entonces, cuando nosotros nos oponemos a algo, ¿qué pasa generalmente cuando nos oponemos a algo? Eso crece, ¿sí? Se vuelve más fuerte. Y tenemos que luchar otra vez, y tenemos que luchar otra vez, y tenemos que luchar otra vez. Como cuando uno tiene un vicio, que fuma, o que toma mucho alcohol, o que tiene un vicio de drogas, luchar contra eso es muy difícil. Y cada vez que luchas, empieza a ser síndrome de abstinencia, empieza este síndrome de yo quiero comerme eso, yo quiero fumarme eso, bueno, lo que sea, yo quiero tomarme ese traguito, pero llega lo mismo, ¿sí? Entre más se luche contra eso, más se va a engrandecer. Entonces, dejar de luchar significa simplemente darte el espacio y darte la situación de quién eres tú, o sea, conocerte. ¿Quién es esta persona que tengo frente al espejo? Párate frente a un espejo y conócete, salúdate, empieza a conocer tus reacciones, empieza a mirar por qué lo haces, empieza a mirar cuáles son las reacciones que tienes como automáticas y por qué reaccionas de esas formas. Pero deja que las cosas fluyan dentro de ti, deja que las cosas
realmente te permitan llegar a lo que eres tú como esencia. No es una lucha de estar ahí, sino es algo que hace parte de ti y debe fluir contigo. Entonces, todos juntos, caminando hacia el mismo lado, pues realmente ahí es donde las cosas se vuelven bien interesantes y donde lo que antes nos bloqueaba nos puede empezar a ayudar a avanzar. Y aquí lo que te estoy diciendo es que el miedo, que generalmente es algo negativo, nos puede empezar a dar algo positivo, ¿sí? Entonces, esa es la parte interesante que nos permite a nosotros empezar a avanzar. Me está diciendo aquí que tengo 10 minutos. Bueno, supuestamente tenía la hora, pero hagámosle a ver. Número 4. Hazte amigo de tus miedos, ¿sí? La única manera de ser feliz es vivir sin miedo, ¿sí? Bueno, volvemos a la frase de vivir sin miedo. Siempre vamos a vivir con miedo, pero cuando nos hacemos amigos de los miedos, ¿sí? Cuando eso que tanto temíamos se vuelve un aliado, pues realmente la vida toma otro cariz, toma otro tono, empieza realmente a fluir. Eso que antes nos bloqueaba nos está dejando avanzar. Las cosas que antes no salían, simplemente porque la energía está fluyendo de una forma mejor, nos empiezan a salir. Y todo tiene que ver con el manejo, con la respuesta que le damos a todo este tipo de actividades que son las que nos permiten a nosotros realmente avanzar, ¿sí? Hazte amigo de tus miedos, mira cuáles son, conócelos, qué te los genera, cuáles son las situaciones que los disparan, por qué le tengo miedo a esta situación, qué es lo que realmente pasa, porque muchas veces los miedos son exagerados porque es la forma en que el cuerpo reacciona y a veces nosotros tememos más las cosas y en realidad no pasa nada, o lo que pasa es muy poquito, y uno con un miedo bien grande, pero como no me hice amigo de él, no lo supe entender, pues me termino ¿qué? Pues bloqueando, ¿sí? Entonces, esa parte de hacerse amigo de los miedos es esencial, porque realmente, y volvemos a la parte global de la charla, que es conócete a ti mismo, ¿sí? O sea, conoce cómo reaccionas, conoce qué es lo que haces, conoce qué te dispara, que no permitas que la gente te manipule, porque muchas veces nos manipulan es porque nos conocen más que nosotros mismos. Entonces, la libertad tiene que ver mucho con eso, o sea, libertad de tu poder avanzar en lo que quieras, de ser feliz con quien eres. No es para no más profundos, que de pronto ya en mi trabajo personal yo no lo tuve, pues voy a buscar para ayuda de alguien que me ayude a si yo puedo ir a donde un consejero, puedo ir donde puedo ir a buscar la respuesta, yo puedo ir a buscar ayuda que sepa qué tiene eso de malo, absolutamente nada. ¿Qué más malo? O sea, es contraproducente. Nosotros sabemos que hay algo que no logramos como evolucionar en nosotros y no buscamos ayuda. Eso sí es contraproducente, porque eso te deja patinando, te deja ahí quieto en primera y te deja dando vueltas. Semanas, meses, décadas. Y cuando tú pides ayuda, simplemente lo que estás buscando es el concepto de otra persona que de pronto ya pasó por ese proceso o que conoce información que tú no tienes y que te permitirá a ti mismo empezar a través de esas sesiones entender qué es lo que pasa y buscar la mejor solución según cada uno de nosotros. Muchas veces necesitamos escuchar a alguien, muchas veces necesitamos un mentor, necesitamos un amigo, necesitamos alguien que nos escuche, que nos permita a nosotros entendernos, y por la misma cultura decimos que eso está mal, que yo puedo hacerlo todo solo, y no es así. Simplemente hay personas que nos pueden brindar esa información, que nos pueden brindar esa ayuda y que nos pueden permitir avanzar en ese proceso. Entonces, haz cambiar tus miedos. Y vamos a ponerlo 5. El miedo no es más que una emoción, no le des tanto protagonismo. Entonces, están estos escaladores. ¿Qué vemos allí? Vemos que están subiendo, que van en orden, que van trabajando,
pero vemos que la cima, el pico está al otro lado y que todavía les falta mucho. Lógicamente, en este momento la foto muestra que no hay hielo en esta parte donde ellos están, quiere decir que todavía no han subido lo suficiente y que a medida que se va escalando esa montaña, ellos van a empezar a sentir diferentes emociones, van a empezar a experimentar diferentes retos y todos esos retos van a despertar en estas personas que están escalando diferentes tipos de reacciones, diferentes miedos. ¿Qué es lo importante y qué es lo interesante en esta escena? La escena es que escalar se hace lentamente, ellos van avanzando lentamente, van aprendiendo en el proceso, van siendo conscientes de sus pasos, van avanzando sobre un sendero, una ruta que los va guiando a donde ellos quieren llegar. Y de cierta forma, esa es la actitud que nosotros debemos tomar cuando empezamos a afrontar los miedos como esa oportunidad para crecer, como esa oportunidad de darnos esa energía, esa sabiduría, esa prevención para poder lograr un objetivo de la forma más segura posible. Esa es la labor del miedo. El miedo está para protegernos, el miedo no está para hacernos daño. Lo que pasa es que no hemos entendido que el miedo es un gran aliado para lograr muchas de las cosas que queremos en la vida, en cualquier aspecto de tu vida, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, en el aspecto económico, en el aspecto social, ¿sí? En todos los aspectos hay diferentes tipos de miedos que nos pueden ayudar a ser mejor, a ser mejores cada día, a avanzar, a trascender. Entonces, esa es la parte interesante de cómo nosotros, cuando empezamos a cambiar la óptica de esto es algo malo a esto es algo bueno, pues empezamos a ver que el miedo ya deja de ser ese monstruo, deja de ser esa cosa peluda que tiene uno allá en la mente, por allá desde niño, y se empieza a convertir en algo totalmente diferente, porque empiezas a ver que hay un aliado que tenías ahí, que lo tenías desaprovechado, y ahora empiezas a notar que realmente tienes la oportunidad para avanzar. Bueno, entonces después de esta quinta parte de afrontarlos como una oportunidad para crecer, entonces vámonos aquí. ¿Te imaginas cómo te sentirías cuando te hayas conquistado a ti mismo y seas capaz de hacer todo lo que te da miedo? ¿Te imaginas cómo sería ese vivir? ¿Sería la vida diferente o sería la vida igual? Gracias por borrar las rayitas, muy amables. Entonces ahí es donde realmente nosotros vemos lo importante de trabajar en este tema, lo importante de entenderlo, ¿sí? Lo importante de empezar a verlo desde otra óptica y lo importante de que podamos asimilar su información y podamos ponerlo como un aliado, porque realmente es lo que es un aliado. Lo que pasa es que siempre nos lo vendieron de otra forma y ahí es donde nosotros hemos fallado. Ahora, ¿cuál es la ventaja o como moraleja de todo esto? Dentro de ti hay muchas escenas, escenarios, ideas, formas de pensar que de pronto, aparte del miedo, también nos están creando ciertos problemas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es empezar a ser observadores de nosotros mismos, observadores de nuestras reacciones, observadores de lo que decimos, observadores de cómo interactuamos, empezar a mirar nuestro comportamiento, ¿sí? Nosotros solitos hacemos nuestras anotaciones, vamos a empezar a descubrir cosas que no son tan normales, vamos a empezar a ver unos comportamientos que podemos mejorar, vamos a empezar a ver que podemos hacer cosas que en algún momento nos dijimos no soy capaz, no haré eso, no podré hacerlo, y simplemente parte de esa observación, ¿sí? De observarte a ti mismo, de ver cómo a través de ese proceso de entenderte tú mismo vas a poder avanzar y vas a poder empezar a solucionar muchas de esas pequeñas trabas que hay en nuestras personalidades que muchas veces nos bloquean. Entonces, no lo imagines, visualiza cómo te sentirías
visualízate. ¿Cuál sería esa sensación? Empieza a sentirla. Visualizar es sentir, es estar en ese momento. Y cuando toda esa visualización, cuando todo ese sentimiento te lleve a alcanzar todo eso que has deseado y que el miedo, en este caso, es el que te ha frenado. Mira el panorama tan diferente, cómo se empieza a despejar cuando empezamos a ver las cosas desde esta óptica, a como venía de estrechito, de inquietante, de aburridor, antes de empezar a ver esto con esta nueva visión. Y esa es la invitación, realmente ese es como el quick del asunto, en donde todos podemos empezar a lograr que esto avance de manera correcta. Muy bien. Aquí tenemos también un pequeño video, vamos a escucharlo. Pues que de Free Enterprises viene muy de acuerdo a lo que vimos, en el sentido de que es un renacer, de que es una nueva oportunidad. Entonces, eso es lo que tenemos para contarles el día de hoy. Espero que haya sido una información que les ayude en ese proceso. Y si tienen preguntas, pues hay un chat. Bien háganlas, o si no hay la conexión, pueden dejarlas también en el grupo de WhatsApp y por ahí las vamos a contestar. Solamente me queda decirles muchísimas gracias por su tiempo y feliz noche. Nos vemos en 8 días.